Saludos a todos. Vamos a resolver un ejercicio de conservación de la energía. En este caso entonces lo que nos pregunta el problema es cuánto se comprimirá el resorte que está aquí en la base. Primero vamos a comenzar a plantear los cambios de energía entre los puntos 1 y 2. ¿A qué es igual la energía mecánica? Entre los puntos 1 y 2 será la suma de energía cinética y energía potencial. Y la energía se conserva, debería ser igual entonces a la suma de la energía cinética y potencial, pero en el punto 2. Ahora sustituiremos. ¿A qué es igual la energía cinética? 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. La energía potencial es masa por gravedad por altura 1. Al otro lado hacemos las mismas sustituciones, nada más que como condiciones finales. ¿Qué datos se nos vuelven 0? Si observamos es un dato que la velocidad en el punto 1 se nos vuelve 0 y en conservación de la energía lo que nos interesa es la diferencia de alturas. Por lo tanto puedo decir que esta altura 2 se nos vuelve 0. Nos queda únicamente 1/2 de la masa por la gravedad por la altura 1 igual a la energía cinética 2. Voy a encontrar la velocidad 2 porque es muy común en algunos ejercicios que nos pidan esa velocidad. Entonces, si sustituimos los datos, la masa que nos da el problema es 3, la gravedad es 9.8, la altura 1, la diferencia de alturas en este caso es 3, igual a 1/2 de la masa que es 3 por la velocidad al cuadrado. Vamos a nuestra calculadora, tendríamos 3 por 3 por 9.8, son 88.2, igual a 1.5 por la velocidad 2 al cuadrado. Despejamos, enviamos el 1.5 a dividir y para eliminar el cuadrado sacamos raíz cuadrada. Si hacemos esta operación, obtendríamos que la velocidad en el punto 2 es aproximadamente 7.67 metros por segundo. Ahora, lo que nos preguntaron es cuánto se comprimirá el resorte. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a plantear lo que está sucediendo en términos de energía entre los puntos 2 y 3. Si hacemos eso entonces y planteamos la energía entre el punto 2 y el punto 3, ¿a qué será igual entonces la energía mecánica en ese punto 2? Bueno, pues esa energía mecánica será igual a la suma de la energía cinética más la energía potencial, pero en este caso hay un resorte, entonces debo de agregar la energía potencial de ese resorte en el punto 2. Y esto debe ser igual a las condiciones finales. Ahora, si sustituimos estas expresiones por sus equivalentes, tenemos energía cinética, 1/2 de la masa por la velocidad 2. Energía potencial, masa gravedad, altura 2. La energía potencial debido al resorte, 1/2 de la constante por x cuadrado. Podemos borrar esto que ya lo utilizamos al inicio y seguimos sustituyendo. Energía cinética, 1/2 de la masa por la velocidad 3 al cuadrado. Masa gravedad, altura 3 y 1/2 de la constante por la deformación al cuadrado. Vemos qué datos se nos vuelven 0 ahora en este caso. Si ustedes observan, entre punto 2 y 3, que son los que nosotros tenemos acá, se nos van a volver 0 los siguientes datos. Primero, la velocidad en el punto 3. ¿Por qué? Porque en el punto donde se comprime el resorte, ya no se comprime más, el objeto tiene que detenerse. ¿Qué otro dato se nos volverá 0? Si ustedes observan, hemos hablado que entre dos puntos lo que nos interesa es la diferencia de alturas y que la más baja la podemos considerar como 0. Quiere decir que esto se nos vuelve 0. Y además de eso hay un dato más. ¿Y cuál es ese dato? Cuando el objeto llega al punto 2, en este punto el resorte todavía no está ni estirado ni comprimido. Por lo tanto puedo decir que en este punto el valor de x es 0. ¿Qué nos resulta? ¿Qué nos quedó? 1/2 de la masa por la velocidad 2 al cuadrado más la energía potencial igual a 1/2 de k por x3 al cuadrado. Comencemos a sustituir los datos. 1/2 de la masa. ¿Cuánto es la masa del objeto? Es 3 por la velocidad en el punto 2. Habíamos encontrado que es 7.67 al cuadrado más 3
por 9.8 por la altura 2, que no la conocemos de momento, igual a 1/2 de la constante, que es 100, por la deformación del resorte, que en este caso es lo que se va a comprimir el resorte. Si nosotros resolvemos estas operaciones, aquí obtenemos 88.2 más 3 por 9.8 es 29.4 y 1/2 por 100 es 50. Ahora, pueden observar ustedes que llegamos a una interrogante. Tenemos una ecuación, sin embargo hay dos variables porque tengo h y tengo x. Pero sucede algo y vamos aquí a la figura. Si ustedes observan, si yo marco que esto es lo que se va a comprimir el resorte, esto que tenemos acá, coincide exactamente con la diferencia de altura entre los puntos 2 y 3. ¿Qué quiere decir? Que la altura 2 es exactamente igual a lo que el resorte se va a comprimir. Y si lo transformamos en una sola variable, entonces podemos reescribir nuestra ecuación de esta manera. Ahora, si ustedes observan, será una fórmula cuadrática la que voy a terminar aplicando. Despejo, mando todo a un solo lado. El 29.4 pasa a restar y el 88.2 también pasa a restar. Con los valores de A igual a 50, B igual a negativo 29.4 y C igual a negativo 88.2, aplico fórmula cuadrática, obteniendo dos respuestas. ¿Cuáles son las dos respuestas que se obtienen al aplicar la fórmula cuadrática con esos valores? Obtenemos que x1 es igual a 1.65 y que x2 es igual a negativo 1.06. La respuesta sería entonces que el resorte en estas condiciones, si el objeto se suelta, cae de una altura de 3 metros sobre un resorte de 100 newton por metro de constante, el resorte se comprimiría 1.65 metros. Y esa es nuestra solución.